Hay cosas que pasan desapercibidas cuando uno vive con prisa. Hay gestos pequeños, casi invisibles, que solo revelan su belleza cuando se los observa con tiempo, con respeto, con silencio. La historia de aquel hombre comenzó como comienzan los milagros cotidianos, sin aviso, sin ruido, sin protagonismo. Solo sucedía. Solo estaba ahí. En el banco de madera frente a la fuente del parque, cada 22 del mes, puntualmente, aparecía un ramo de flores. Nunca antes, nunca después. Siempre ese día. Y siempre en el mismo lugar, justo en el centro de esa banca gastada, cuya pintura verde se había ido cayendo con los años, como si la madera recordara todo lo que había sostenido. Nadie sabía quién lo hacía. Nadie lo había visto. Al menos no al principio. El banco no tenía placa, ni nombre, ni historia contada. Pero poco a poco, con cada flor que llegaba, se convirtió en algo más que una pieza de mobiliario urbano. Se volvió altar, mensaje, huella, y sin que nadie lo anunciara, ese gesto se transformó en algo más grande que la persona que lo hacía. Se volvió parte del alma del parque. Clara fue la primera en notarlo, o al menos, la primera en prestarle atención. Ella solía ir los fines de semana con su cuaderno de bocetos y su termo de café con leche. Elegía siempre una banca cercana, porque le gustaba escuchar el agua de la fuente mientras dibujaba rostros que imaginaba o que observaba de reojo. Un sábado de abril, llegó temprano, como siempre, y vio el ramo. Estaba envuelto en papel de estraza, sencillo, sin moño, sin tarjeta. Lirios blancos. Apenas marchitos en los bordes. No eran de floristería. Se notaba que eran de jardín. De esos jardines que ya casi no existen, donde la tierra huele a tierra y no a plástico decorativo. Clara se acercó. Miró el ramo sin tocarlo. Lo rodeó como si fuera una especie de señal. No había nadie cerca. Solo algunos corredores madrugadores y una mujer con un cochecito de bebé. Pensó que alguien lo habría olvidado, o que quizás alguien esperaba allí una cita romántica. Pero el día pasó. Las horas avanzaron, y el ramo seguía allí. A la tarde, cuando regresó después de almorzar con su hermana, seguía en el mismo lugar, apenas marchito, pero intacto. Había resistido el viento, el sol y los curiosos, como si nadie se atreviera a tocarlo. Como si todos entendieran, sin saberlo, que esas flores tenían un propósito más profundo que adornar. Esa noche, Clara pensó en ellas mientras lavaba los platos. Era absurdo, pensó. ¿Cómo algo tan pequeño podía quedarse en la cabeza como una canción suave? Pero era más que flores. Era el hecho de que alguien, en algún momento del día, había decidido regalar algo sin esperar nada a cambio. Un gesto sin audiencia, sin selfie, sin historia en redes sociales. Un gesto invisible. La semana siguiente, Clara volvió al parque. El ramo ya no estaba. No había rastro. Ni hojas, ni pétalos, ni envoltorio. Como si el viento se lo hubiera llevado, o como si hubiera cumplido su tiempo. Pero algo quedó flotando en el aire. Una sensación difícil de nombrar. Algo entre nostalgia y gratitud. Algo entre ausencia y promesa. Pasaron los días. Clara lo olvidó, o al menos, eso creyó. Pero el 22 de mayo, sin saber por qué, su cuerpo se despertó más temprano de lo normal. Y sin pensarlo demasiado, fue al parque. Cuando llegó, el banco ya tenía otro ramo. Esta vez eran margaritas amarillas. Frescas, recién cortadas. De nuevo, sin nota. De nuevo, en el centro exacto. De nuevo, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Se sentó a observar desde lejos. Quería ver si alguien venía, si alguien se detenía, si alguien lloraba. Pero no, nadie se acercó. Nadie se llevó las flores. Pasó 1 hora, luego 2. Clara abrió su cuaderno y empezó a dibujarlas, sin intención de guardarlas.
solo para entenderlas mejor. Dibujar era su forma de comprender el mundo, de traducir lo que el alma siente pero la boca no puede decir. En los días siguientes, empezó a contarle a otros sobre los ramos. Primero a su hermana, luego a un amigo, después a una señora que paseaba a su perro. Algunos se mostraban curiosos, otros sonreían con ternura, pero nadie lo encontraba extraño. Al contrario, parecía que todos, de alguna manera, necesitaban creer que aún existía alguien capaz de amar en silencio. El 22 de junio, Clara decidió ir más temprano. Esta vez quería ver al responsable. No por chisme, no por invasión, solo porque algo en su interior le pedía entender. Llegó al parque a las 6:30 de la mañana. Se sentó en su banca, cuaderno en mano, pero sin abrirlo, y esperó. La fuente murmuraba bajito, las hojas del fresno se movían con una brisa tímida, y los primeros rayos del sol teñían de oro las piedras del camino. A las 7:10, un hombre apareció por el sendero del este. Era mayor, camisa clara, pantalones de tela, bastón en la mano derecha y un ramo en la izquierda. No tenía prisa. Caminaba con lentitud, como si cada paso tuviera su propio valor. Cuando llegó al banco, se detuvo. Miró el espacio con un respeto que se parecía al de quien entra a una iglesia vacía. Luego, con esfuerzo, se inclinó y colocó las flores. Esta vez eran jazmines, pequeños, blancos, delicados. Los acomodó con las manos temblorosas, como quien acaricia un recuerdo. Después, se quedó allí de pie durante unos segundos, cerró los ojos. Murmuró algo sin voz y se fue. Clara no dibujó. No pudo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, sin entender por qué. Había una tristeza tan honda en ese gesto, que dolía sin hacer ruido. No se trataba de romanticismo, no era galantería, era otra cosa. Era duelo, era fidelidad, era memoria. Durante días pensó en él, en su bastón, en su pausa, en su mirada cerrada. Se preguntaba por quién dejaba esas flores. ¿Una esposa? ¿Una hija? ¿Un amigo? ¿Un amor perdido? Pero también comprendía que no importaba, que lo hermoso del gesto era precisamente que no pedía explicación. Era, y eso bastaba. Julio llegó con su calor pegajoso. El parque se llenó de niños, helados derretidos y bicicletas. Pero el 22, Clara volvió a estar allí. Esta vez más decidida, llevaba su cuaderno y una botella de agua fría. A las 7, el hombre apareció de nuevo. Llevaba claveles rojos. Sus pasos eran más lentos, su espalda más encorvada, pero su gesto era igual de firme. Colocó las flores. Se quitó la gorra. Cerró los ojos y respiró. Clara esperó a que se diera la vuelta, y entonces se levantó, caminó hacia él. No para hablar, solo para acompañar. Durante unos minutos, caminaron en paralelo por el sendero principal. Él la miró de reojo. No con sorpresa, más bien con aceptación, como si supiera que algún día alguien se uniría a su silencio. Al llegar al cruce de caminos, él se detuvo. «Gracias», dijo con voz baja, y siguió caminando. Clara volvió a su banca. Dibujó su silueta desde la espalda, dibujó el ramo, dibujó el banco. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba dibujando algo real, algo vivo, algo que tocaba la fibra más profunda del alma. Agosto trajo lluvias inesperadas, pero el 22, aún con paraguas, el hombre apareció. Esta vez con flores azules, extrañas, que Clara no supo nombrar. Venía empapado, pero sonreía. Sus zapatos chorreaban agua, pero él los ignoraba. Colocó el ramo bajo la lluvia. Se quedó bajo el agua, con la frente al cielo, como si también llorara desde adentro. Clara se mojó con él. No sacó paraguas, no abrió cuaderno. Solo lo miró. Y esa tarde, por primera vez, se llevó las flores a casa. No por egoísmo, sino porque supo que el gesto debía continuar. Que si algún día él no venía,
Alguien debía recordarlo. En septiembre ella fue quien llegó primero. Él apareció más tarde, con su bastón y su ramo de hortensias. Se sentó un momento junto al banco. La saludó con una mirada. Clara le ofreció un termo con té caliente. Él aceptó. Compartieron unos sorbos en silencio. No hablaron del pasado, ni del motivo, solo del cielo que se nublaba, y del fresno, que ese año tardaba en perder sus hojas. Octubre trajo vientos fuertes. Y aún así, a las 7:30, como siempre, el hombre llegó. Esta vez con una flor sola. Una sola. Una rosa blanca. Clara lo miró desde lejos. Sintió que ese mes había menos fuerza en sus pasos, menos luz en su rostro, pero el mismo amor en sus gestos. Y entonces, sin que lo esperara, él se sentó junto a ella. ¿Sabes?, dijo mirando el agua. No lo hago por tristeza. Lo hago para no olvidar que una vez fui feliz. Clara no respondió. Solo apretó su mano con suavidad. Y en ese gesto, ambos supieron que el dolor puede convertirse en belleza cuando se comparte, incluso en silencio. Ese día, al irse, el hombre dejó algo más que la flor. Dejó un pañuelo de tela cuidadosamente doblado, con iniciales bordadas. Clara lo encontró al anochecer. No sabía si era un olvido o una ofrenda, pero lo guardó como quien guarda una herencia. Y esa noche, al cerrar su cuaderno de bocetos, Rosetchi entendió algo que cambiaría su vida. El amor no siempre grita. A veces solo se sienta, deja flores y sigue caminando. El pañuelo estaba hecho de lino antiguo, blanco, casi translúcido, con bordes cosidos a mano y unas iniciales que parecían bordadas con el cuidado de alguien que dedicó más tiempo del necesario. Las letras eran 2, EM. No había floritura. No había colores, solo puntadas firmes, delicadas, que contaban una historia sin necesidad de palabras. Clara lo sostuvo entre los dedos como si fuera un papel sagrado. No sabía si había sido un olvido, una señal o una forma de hablar sin voz. Pero lo guardó. Lo dobló igual que estaba y lo colocó en su cuaderno, entre 2 páginas, como quien esconde una carta que todavía no se atreve a leer. Durante los días siguientes, pensó en él más de lo que se atrevía a admitir. No conocía su nombre, ni su edad exacta, ni la historia detrás de cada flor. Pero sentía que lo conocía en una capa más profunda, como si ya hubieran compartido algo que no necesita ser dicho. No era amor lo que sentía, ni admiración, era otra cosa, algo más antiguo, algo más humano. Como si fueran 2 almas que, por azar o destino, coincidían cada mes para recordarse que la vida, incluso en su fragilidad, puede sostener gestos que rozan la eternidad. Ese octubre pasó con viento y ramas rotas. El parque cambió de color. Los verdes se apagaron, los amarillos brillaron y los naranjas crujieron bajo los pies de quienes aún caminaban sin mirar. Clara iba cada día. Ya no solo el 22. Se había convertido en parte del paisaje, como si su presencia también tuviera algo de ritual. A veces dibujaba, otras veces solo observaba. Y otras, simplemente se sentaba en silencio, dejando que el parque hablara por ella. Una mañana, mientras tomaba café en su banca, lo vio pasar. No era 22, era 14. Lo reconoció de inmediato, aunque venía sin flores. Caminaba más lento que de costumbre. El bastón parecía más un ancla que un apoyo. Tenía la espalda encorvada y un abrigo demasiado grande para su delgada figura. Pero su rostro, aunque surcado de arrugas, aún sostenía esa expresión de quien carga con algo sagrado. Clara dudó. No quería interrumpir, pero algo en su interior le gritó que debía moverse. Se levantó y lo alcanzó sin correr. Él la notó, giró la cabeza con suavidad y sonrió con esos ojos que parecían haber visto todos los inviernos del mundo. «Hola», dijo ella, como si esa palabra bastara. «Hola, niña de los dibujos», respondió él, como si la conociera desde siempre. No hablaron más durante unos metros, solo caminaron juntos, con los pasos acompasados por el ritmo del bastón, hasta que él se detuvo frente a la fuente.
Así que Castasis hacía algo. Hoy es su cumpleaños, dijo en voz baja, casi como si le hablara a la brisa. Clara no necesitó preguntar a quién se refería. Lo supo, lo sintió, lo entendió con esa parte del alma que no necesita explicación. ¿Te gustaría que la recordemos juntos?, preguntó ella, con una dulzura que no sabía que tenía. Él asintió. Se sentaron en el banco de siempre, aunque sin flores. Él sacó de su bolsillo una cajita pequeña de madera, la abrió con manos temblorosas y de allí extrajo un anillo sencillo, de oro pálido, sin piedras, sin brillo. Lo colocó en el centro de la banca. Clara bajó la mirada, respetando el gesto, y en ese silencio compartido, entendió que ese banco era más que un lugar. Era un templo. Era la iglesia de su memoria. Se llamaba Elena, dijo él con la voz quebrada, pero firme. Clara levantó la vista, no dijo nada, solo dejó que siguiera hablando. Nos conocimos en esta ciudad hace 50 años. Ella era maestra. Yo era torpe. Siempre lo fui. Pero ella me enseñó a mirar el mundo con otra lente. Nos sentábamos aquí todos los domingos, a leer, a conversar, a discutir. A veces sin decir nada. Aquí le pedí que se casara conmigo. Aquí me dijo que sí, y aquí, también, me dijo adiós. La última palabra quedó suspendida en el aire como una hoja que no quiere caer. Clara sintió un nudo en el pecho. No sabía si llorar, abrazarlo, o simplemente seguir escuchando. Murió un 22 de noviembre, continuó él. Hace ya 8 años. Desde entonces, cada mes, vengo a dejarle flores. Porque sé que de algún modo, ella sigue aquí. Sé que las ve. Sé que las siente. Y yo también las necesito. Clara apretó el pañuelo bordado dentro del cuaderno. Ahora entendía. Las iniciales, el gesto. Todo cobraba forma. ¿Puedo acompañarlo este 22? Preguntó, casi temiendo ser impertinente. Claro que sí, respondió él sin dudarlo. Será un honor. Y así ese día dejó de ser suyo. Pasó a ser de los dos. Y quizás, también, de todos los que alguna vez amaron sin olvidar. El 22 de noviembre llegó con un frío inesperado. El cielo amaneció cubierto de nubes grises, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que anuncia invierno. Clara llegó temprano. Llevaba un ramo que había preparado con esmero, rosas blancas y lavanda. No sabía si eran las flores favoritas de Elena, pero sintió que era lo correcto. El hombre llegó poco después, con un ramo idéntico al primero que Clara había visto. Lirios blancos, envueltos en papel de estraza. Se miraron. No dijeron nada, solo colocaron los ramos juntos, en el mismo punto exacto del banco. Entonces él sacó una foto del bolsillo interior de su abrigo. Era pequeña, antigua, en blanco y negro. Mostraba a una mujer joven, con el cabello recogido y una sonrisa que desarmaba. Clara se quedó mirando esa imagen como si fuera una ventana abierta al pasado, y por un segundo, juró que la mujer en la foto le devolvía la mirada. Gracias, susurró él. No, gracias a usted, respondió Clara. Gracias por mostrarme que el amor no muere. Pasaron horas allí, sin hablar, solo respirando el mismo aire, observando cómo las hojas caían, cómo las palomas picoteaban migas, cómo la vida seguía su curso sin saber que ese banco guardaba un universo entero. Antes de irse, él le ofreció su brazo. Caminaron hasta la salida del parque, como si fueran dos viejos amigos, como si el tiempo no importara. Clara se despidió con un apretón de manos, pero en su interior sabía que algo había cambiado, que ya no era solo una observadora. Ahora era parte de la historia, parte de ese amor. Esa noche, Clara colocó el pañuelo bordado junto a la foto que él le había regalado al despedirse, un pequeño retrato de Elena, y escribió en su cuaderno: algunas personas dejan flores, otras las dibujan, pero todas, de una manera u otra, eligen recordar. Los días siguientes trajeron frío, lluvia, silencio, pero en Clara había una luz nueva.
Empezó a observar a las personas con otros ojos, a ver en sus gestos pequeños signos de amor escondido. Una señora que barría las hojas con más cuidado del necesario. Un joven que colocaba el abrigo sobre los hombros de su madre. Un niño que dejaba su única galleta sobre una tumba. Historias sin testigos. Historias reales. Como la del hombre del banco. Diciembre llegó con luces y canciones en los altavoces de la ciudad. La gente corría por regalos, por cenas, por compromisos. Pero el parque, fiel a su ritmo, seguía allí. El 22, Clara llegó como siempre. Pero esta vez, él no apareció. Esperó 1 hora, luego 2, luego cayó la noche. Se preocupó. No por el ramo, sino por él, por su bastón, por su silencio, por su mirada, por su historia. El 23 fue a buscarlo a la casa que había visto una vez. Tocó la puerta. Nadie respondió. Esperó. Insistió. Nada. Una vecina del frente abrió su ventana. ¿Busca al señor Esteban?, preguntó. Clara asintió.